Yo, yo creo que no, porque ciertamente vivimos en una sociedad de éxito donde el triunfo pues, se publicita a bombo y platillo, pero es un triunfo mal entendido, que se confunde con, pues eso, con el tener más dinero o tener la familia perfecta, la casa perfecta, todo perfecto, los niños con el número de likes que reciben en sus publicaciones. Y la verdad es que, bueno, pues a casi todo le ponemos filtro, incluso a las fotos más tontas. En WhatsApp, por ejemplo, pues ya le estás poniendo un filtro. Entonces, en ese sentido, pues es un poco, hay una cultura de esconder tus errores y tus equivocaciones. Y la verdad es que, aparte de, no sé, de engordar un poco nuestro ego haciendo esas cosas, pues yo no veo que haya ninguna experiencia vital importante que se derive de eso, porque, a ver, pues desde nuestro nacimiento nos educan que tenemos que llegar un poquito a la perfección, ¿no? Y esto realmente no creo que sea lo que debemos transmitir a las generaciones que vienen, porque vamos a generar pues, sociedades muy frágiles, sociedades de cristal, ¿vale? Incluso nosotros mismos como padres a veces queremos, no sé, proyectar una imagen de perfección en nuestros hijos que, bueno, pues puede ser hasta cierto punto lógico, pero no creo que sea lo que deberíamos hacer, ¿vale? Creo que todo sería más fácil si les hablásemos a nuestros hijos pues de lo que nos cuestan las cosas. Ojo, no en términos de dinero, sino en términos de esfuerzo, ¿no? De la cantidad de cosas pues que a lo mejor yo también intenté y bueno, pues he fracasado, o lo que es mejor, la cantidad de veces que yo pues tengo que poner en marcha un plan B, C, D, E o X, porque las cosas no salen bien ni a la primera, ni a la segunda, ni a la décima. Y luego hay otra cosa que has dicho tú antes, lo de la innovación. Esta sociedad premia muchísimo la innovación, la creatividad, pero, a ver, salvo algunos pocos iluminados, la verdad es que hay poca gente que se considere creativa, ¿vale? Y la creatividad y la innovación se tienen que experimentar haciendo cosas, y a medida que tú haces cosas, pues más expuesto estás al fracaso. Luego, innovación y creatividad yo lo asociaría no con éxito, sino que precisamente son experiencias que tú tienes que hacer, y algunas tendrás éxito y otras no tendrás ningún éxito. Entonces, de todo eso tenemos que hacerlos conscientes. Sé que esto es una teoría o una declaración de intenciones, pero vamos a intentar bajar un poquito a la práctica y cómo o por dónde crees tú, Cristina, que deberían, menos como padres, empezar. Pues mira, cuando un niño comete un error, digamos que tiene están beneficiados por dos sentidos. Primero de todo, porque así aprenden a ser humildes, que es una palabra que yo creo que se nos olvida en nuestro vocabulario y es muy importante que lo aprendan. Tienen que entender que no hace falta hacer todo bien siempre, que no pasa nada si cometemos un error. Y por otro lado, tienen que aprender lo que es ese sentido de la frustración que tantas veces hablamos de los padres, la resiliencia y el esfuerzo para conseguir algo que realmente ellos desean. Así que, al final, un error es todo beneficios. Cuando los niños no aprenden esos dos valores, esos dos aspectos, desde que son muy pequeños, claro, acaban convirtiéndose en niños que intentan pues no superarse, que no quieren probar cosas nuevas, que les dan miedo los retos. Y claro, de ahí a tener ansiedad porque las cosas no me salen como yo quiero, hay un paso muy pequeño. Así que una de las maneras más efectivas de comenzar a enseñarles en estos valores es precisamente esa, el dejarles que sean ellos resolutivos, que aprendan a solucionar los problemas como ellos consideran, porque a través de los errores es como van a conseguir llegar a triunfar de alguna manera y hacer las cosas mejor. Claro, ahí la dificultad. ¿Quién somos? Nosotros, los padres, porque al final, como tú bien has dicho, o sea, tendemos a sobreprotegerles, a allanarles el camino, a, de alguna manera, cuando vemos que se equivocan, hacer lo que haga falta para que no se equivoquen, para que no se sientan mal, para que sean felices siempre, y ese es el error que tenemos, ¿de acuerdo? Además de todo esto, hay que enseñarles
a no sentir vergüenza, fíjate, por cometer un error, porque yo creo que parte, o acompañado a esa sensación de sobreprotección, les estamos también enseñando a que tienen que tener vergüenza cuando hacen algo mal, y nada más lejos de la realidad. Es decir, ellos tienen que estar confiados y evidentemente van a tener muchos sentimientos de ira, de frustración, de enfado, a veces incluso de arrepentimiento por no haber hecho las cosas como tenían que hacer, pero una vez ellos entienden que esas situaciones, esas sensaciones son normales, bueno, pues ya pasamos a la acción, hay que enseñarles a que sean resolutivos y hagan las cosas de otra manera. Como he dicho, sobre todo cuando los niños son más pequeños y van al cole, tienen que aprender que las cosas no siempre salen tal cual ellos quieren que las cosas salgan. Y a partir de ahí podemos trabajar, como he dicho, la humildad, el sentido de la frustración y la resiliencia, que son muy importantes. Hablando de educación y hablando de cómo podemos ayudar a nuestros hijos, ¿tú crees que podemos separar en diferentes etapas todo lo que tenemos que hacer los padres para enseñarles en infantil? A ver, yo no sé si separar, pero sí que es cierto que hay que empezar cuanto antes mejor. Es decir, cuando un bebé está empezando a caminar se cae 800 veces, ¿vale? Y eso es parte de su aprendizaje. Los errores conducen realmente a un dominio de la situación. En un adolescente pasa lo mismo. Antes de alguna manera de llegar a una meta, tiene que caerse muchas veces. Y lo que sí que es cierto es que lo que hagamos en esta etapa infantil tenemos que tener en cuenta que va a repercutir de una manera absolutamente directa en el desarrollo de la personalidad del niño y en cómo el nano, pues, o ese ser pequeñito, ¿vale? De alguna manera domine o maneje sus errores. Por lo tanto, esa tan manida frase de es que es demasiado pequeño, ¿vale? Vale, yo ahí empezaría a ponerla un poquito en un segundo plano. Yo creo que no es nunca demasiado pronto para enseñarles a vivir, que en realidad es lo que estamos haciendo. Hay un estudio del MIT que dice que los niños hasta a los 16 meses ya son capaces de saber si un éxito o un fracaso bueno, pues se atribuye a una acción que ellos han realizado. Entonces, por ejemplo, cuando son niños preescolares, o sea, quiero decirte que muy pronto ya somos conscientes de ellos. Cuando somos preescolares hay una etapa que los papás un poco la temen, porque entre los 2 y los 3 años del yo todo, y lo quieren hacer todo, y lo que pasa es que, bueno, con una rigidez cognitiva importante que tiene esa edad, pero además con la falta de coordinación motora que acompaña a que el niño pueda realizar determinadas acciones, ¿no? Y entonces, claro, el niño se frustra, vienen las rabietas que todo el mundo, casi todos los padres las hemos pasado. Pero ahí, o sea, de lo que yo haga con esa rabieta, va a depender muchísimo si le enseño al niño a tolerar esa frustración y a manejar esa emoción o no. Es decir, no se trata de minimizar esa rabieta, decir, no te pongas así, no llores, no sé qué, porque, sino afrontar esa sensación de frustración y darle herramientas de manera intrínseca para que el niño las vaya gestionando poco a poco. A los 2 o 3 años, pues se le puede decir, venga, va, respira, tranquilito, respira, o al contrario, de alguna manera diversificar un poco su atención a otra cosa para que el niño rompa esa relación, ¿no? esa reacción, perdona. Luego en la etapa escolar los niños ya saben perfectamente en qué son, no solamente en ellos, sino que lo reconocen en sus compañeros, en qué uno es bueno y en qué uno es menos bueno. Y lo importante es que le enseñemos de alguna manera a 2 cosas. Primero, lidiar un poco de yo no soy muy bueno en esto, pero me esfuerzo. Y segundo, a reconocer que sus éxitos también son atribuibles a su propio esfuerzo, porque es muy fácil en esa etapa que los niños atribuyan sus éxitos y sus fracasos a condiciones extrínsecas. Por ejemplo, pues yo qué sé, si me ha salido muy bien una cosa, es que esto está chupado, ¿no? Bueno, no está chupado, o sea, tú realmente te has esforzado por ello. O al contrario, si no me sale bien, es que no me ayudas, es que no lo entiendo, es que... Entonces, ahí en esa etapa lo que es interesante es que les vayamos haciendo conscientes de que ellos mismos son la fuente capaces de regular esas emociones, de atribuirse los éxitos, pero también de saber salir de sus fracasos. Entonces, construyendo ese conocimiento de ellos mismos,
¿vale? Les constituimos como fuente de autorregulación y eso realmente es importante. ¿Cómo se hace eso? Pues como todo, poniendo mucha reflexión entre ello. ¿Te has dado cuenta de por qué te ha salido bien esto? ¿O te has dado cuenta de por qué no te ha salido bien esto? ¿Qué podríamos hacer para mejorar esto? ¿O qué bien que lo has hecho porque ha pasado esto, esto y esto? Entonces, ese autoconocimiento creo que es muy, muy importante bueno, la verdad es que he ido desde pequeñitos hasta la etapa escolar, pero en adolescentes, ¿qué podríamos? Pues con los adolescentes o con los niños de secundaria, la verdad es que deberíamos ir recogiendo los frutos de todo lo que hemos sembrado pues, durante todos estos años que tú has comentado. Pero aquí añadimos un nuevo reto y es que, claro, inicialmente, aunque en el fondo sí que los necesiten, ellos nos intentan alejar completamente de su vida y no se dejan acompañar tan fácilmente cuando cometen un error o cuando tienen un fracaso por lo que sea. Claro, estamos en una etapa en la que ellos tienen un ego mayor, quieren ser mayores, toman decisiones sin pensar mucho en las consecuencias, piensan que no les va a pasar nada de lo que hacen. Entonces, de alguna manera es un poco más complicado. Es verdad que en esa etapa ellos ya son conscientes de lo que han hecho mal y además son conscientes de por qué lo han hecho mal, que es mejor todavía. Sí, lo decíamos antes, claro, plena conciencia. Absolutamente. Entonces, simplemente hay que, como padres, tenemos que ser conscientes que frases del tipo, ya te lo dije, pues eso lo que hace es alejarnos aún mucho más de sus vidas, con lo cual no ayudan para nada. Aquí lo importante es que ellos sean capaces de asumir esa equivocación, de darse cuenta que lo han hecho y que entiendan que vamos a seguir ahí para acompañarles y para apoyarles, ni más ni menos. A partir de ahí es necesario que ellos aporten soluciones, o sea, no basta decir, bueno, es que, no sé, he suspendido un examen, pues vaya rollo, no, tenemos que exigirles que aporten soluciones, es decir, tenemos que de alguna manera pedirles ese cambio a posteriori, pero de alguna manera tenemos que hacerle entender que si se han equivocado hay una razón y simplemente tienen que cambiar las formas de hacer las cosas, pero siempre con nuestra ayuda y con nuestro apoyo. Es verdad que, como siempre decimos, los adolescentes viven en su propio mundo, en su propia realidad y a veces pues, no son del todo conscientes de cómo transformar esos errores en algo positivo. Así que ahí es donde tenemos nosotros que ayudarles a que entiendan qué es lo que han hecho mal y exigirles, como he dicho antes, que de alguna manera reconduzcan la situación para pues, que aprueben un examen o hagan las paces con unos amigos, es decir, que ellos reflexionen lo que han hecho mal y cambien las cosas. Así que siempre con apoyo, pero evidentemente tenemos que pedirles una exigencia a cambio. Hablando también de este tema, ¿tú cuál crees que es el mejor estilo educativo? ¿Vale? Porque es difícil a veces para los padres saber cómo hacerlo. Entonces, ¿cuál crees que es el mejor estilo educativo para que los niños aprendan de esos errores? Pues a ver, educar todos los que tenemos hijos, sabemos que es algo completamente complicado y que requiere muchísima reflexión por nuestra parte. Es decir, uno de los puntos de reflexión más importantes que nos tenemos que hacer los padres es qué papel desempeño yo en la educación de mi hijo. Me dedico, por ejemplo, a en todo momento decirle lo que tiene y lo que no tiene que hacer y adopto un papel absolutamente directivo y de liderazgo absoluto, o por el contrario le ayudo a decidir, le ayudo un poco a buscar su camino, le ayudo a valorar las consecuencias que una decisión ha tenido tanto para él como para su entorno y por otra parte y por esa parte le ayudo un poco a reflexionar, ¿vale? Pues yo creo que, a ver, como todo en la vida uno no está siempre ni en un lado ni en otro, o por lo menos no deberíamos. Cuando realmente somos más directivos o más apuntamos a una situación o un estilo educativo más de liderazgo, hay que tener en cuenta que estoy educando desde mis expectativas y desde mis experiencias, que a lo mejor pues no tienen que ser para nada las que tiene mi hijo, la condición que a mi hijo le ha tocado vivir, y en ese sentido a lo mejor mis expectativas no son realistas y puedo caer un poco en una decepción, ¿no? de educar. Sin embargo, yo creo que cuanto más guiamos, yo creo que más herramientas les damos para que sean ellos mismos los de alguna manera los protagonistas de su historia, ¿vale? Ciertamente esta última postura pues requiere más valentía por nuestra parte, porque como perfectamente has dicho antes, a ningún padre le gusta ver cómo se equivoca a su hijo, pero así, o sea, porque además es que lo ves venir, ¿vale? Pero
para mí, no sé, la ventaja de la guía es que aunque se equivoquen, que bueno, aunque les dirijas también se equivocan, es decir, mejor dicho, cuando se equivocan, es más probable que ellos tengan más herramientas para salir de esa situación, o sea, más conscientes que no si yo les he guiado, porque lo que decía antes de atribuirte los éxitos y los fracasos, el niño siempre volverá a ti y dice, ¿ves tú por haberte hecho caso? Pues no, o sea, ahí te has equivocado tú, o tú no te has equivocado, o has valorado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, realmente yo, bueno, pues un poco he mencionado el peligro de ser directivo, pero ¿cuál crees tú que es el mayor riesgo de adoptar esa postura de liderazgo? Pues mira, lo has comentado antes, para mí el mayor riesgo es que eduquemos desde esas expectativas muy elevadas, por tanto, les estamos educando desde la decepción, que es lo que estábamos comentando los padres. Y es que, como ya hemos dicho, todos los padres queremos grandes cosas para nuestros hijos, pero entre desearlas y fijarlas como un objetivo, pues hay un largo trecho. Y ese trecho es el que suelen recorrer pues los padres que están convencidos que siendo muy exigentes con ellos van a conseguir lo que realmente quieren. Son papás que a lo mejor en lugar de felicitarles por algo que han hecho bien, aún les están diciendo y les están recriminando cosas que no han conseguido. Entonces eso genera mucha decepción y mucha frustración para los hijos. ¿Qué es lo que ocurre cuando les exigimos tantos? Pues todo depende de cada niño, evidentemente. Si nuestro hijo o nuestra hija tiene una gran capacidad y además quiere el mismo objetivo que los padres le dicen, bueno, pues puede ser que el niño lo consiga perfectamente, pero también es verdad que es muy probable que acabe desarrollando una personalidad muy parecida a los padres, muy perfeccionista, muy exigente, siempre quiere las cosas de la misma manera. Pero claro, si nuestro hijo no quiere o no tiene esa gran capacidad que nosotros esperamos de ellos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar por 3 etapas. Primero, los niños efectivamente van a intentarlo, porque son pequeños y por supuesto quieren siempre complacer a los padres, entonces lo van a intentar. Cuando el niño se dé cuenta de que no llega a esas expectativas, se va a sentir muy frustrado, se va a sentir muy mal, se va a sentir muy agobiado, muy ansioso y de alguna manera esa etapa es muy dura para él. Y esta etapa es la que les va a llevar a la siguiente, que es elaborar una idea muy negativa de sí mismo. Claro, es que soy tonto, es que no puedo, es que mi hermano sí puede, es que mis amigos sí pueden, yo no puedo, y eso va a hacer que genere pues, una personalidad con una autoestima bastante baja. En todo caso, al final va a acabar siendo una persona muy insegura, porque nunca va a saber cuándo puede y cuándo no, muy dependiente de los demás, porque se va a acostumbrar a que los demás le digan lo que tiene que hacer, con esa baja autoestima que estábamos comentando, y además una persona súper insegura. Así que de todas maneras vamos a crear personas que corren mucho riesgo de tener esa ansiedad cuando sean mayores. Así que una pena, por donde lo miremos. Quizás esa postura que tomamos los padres de exigirles tanto o de ser demasiado, de pedirles demasiado, puede estar asentado en, como hemos comentado antes, en problemas personales de los padres. Eso puede ser así. ¿Tú crees que los padres pueden educar bien si arrastran esos problemas emocionales? Es posible que los padres puedan educar bien, ¿vale? A pesar de tener problemas emocionales sin resolver, pero la verdad es que es necesario que los reconozcan y que intenten resolverlos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque realmente es de cajón que estos problemas van a tener un impacto en el desarrollo personal de sus hijos, ¿vale? Siempre decimos, creo que en todas las charlas hasta la saciedad, que somos los modelos de nuestros hijos y si tenemos problemas emocionales sin resolver, es muy probable que los transmitamos a nuestros hijos y que esto afecte a su bienestar emocional y además a la capacidad de resolver situaciones de una forma saludable en el futuro de los niños. Por ejemplo, pues si un padre o una madre tiene muchísimos problemas para controlar su ira, pues es muy posible que el niño también tenga dificultades para controlar sus emociones, ya no digo de ira, pero sus emociones, o para resolver conflictos de una manera satisfactoria y efectiva. Sin embargo, bueno, pues claro, nosotros somos los adultos y siempre podemos buscar ayuda para abordar nuestros problemas y para mejorar la capacidad que tenemos de educar a nuestros hijos. Si solos no podemos, pues terapeutas a verlos haylos, ¿vale? Y es muy bueno porque a veces, aparte
de ayudarnos a nosotros en nuestros problemas más emocionales, nos dan pues estrategias parentales que a lo mejor nosotros no conocíamos, no pensábamos, o mejores maneras a lo mejor de afrontar la ansiedad o el estrés, etcétera. En resumen, es así, evidentemente todo el mundo tiene la capacidad de educar, pero sí realmente tenemos esa capacidad de reflexión con respecto a nosotros mismos, mejoraremos muchísimo nuestras habilidades educativas. Vale, entonces, bueno, siempre nos gusta como acabar esta conversación pues ofreciendo unos puntos más prácticos, ¿vale? Para los papás. ¿Nos puedes decir algunos? Creo que tenemos bastantes, ¿no? Sí, tenemos unos cuantos. La verdad es que al final estos puntos van a ser un poco el resumen de todo lo que hemos dicho, pero como para matizar y que a todos les quede claro exactamente lo que queremos decir. Primero de todo, como una estrategia importante en la vida de nuestros hijos, siempre hablarles del error, pero en términos positivos, ¿de acuerdo? Viéndolo como una oportunidad para aprender y superarse más que como un fracaso, ¿de acuerdo? Partiendo de esa base, claro, lo único que tenemos que hacer, y digo único con rintintín, es darles la oportunidad de poder fallar, intentar evitar esa sobreprotección que ya hemos comentado antes. Si los niños no lo intentan, no fallan y por tanto no aprenden. O sea que de alguna manera tenemos que enseñarles a que solucionen sus problemas por sí mismos. Para ello tenemos que educarles en la perseverancia, pero a diario, ¿de acuerdo? O sea, es intentar que sean valientes todos los días sin excusas válidas, es decir, que lo intenten siempre y que aprendan a que tienen que trabajar duro para conseguir aquello que ellos desean, ni más ni menos. Pero también tenemos que enseñarles que pueden pedir ayuda, que tampoco pasa absolutamente nada, no sentirse avergonzados, como contaba antes. Es decir, si algo no me sale y yo lo intento y no puedo, voy a pedir ayuda. No sabéis cuántos niños no se atreven a levantar la mano en clase porque les da vergüenza el qué dirán los demás o el dar por hecho que no saben hacer algo bien. Pues vamos a tumbarles esa idea y animémosle a que pidan ayuda cuando lo necesiten. También nosotros los padres tenemos que ser conscientes de no abusar de las críticas, es decir, vamos a matizar esto. Como he dicho antes, hay que hacerles notar sus errores, por supuesto que sí, o sea, han hecho algo mal, tenemos que decírselo, pero no hay que hacerlo constantemente y de manera machacona, porque eso es contraproducente. Tenemos que intentar llegar a un equilibrio en la manera de que ellos entiendan que hacen cosas bien y hay cosas que todavía están por mejorar. Entonces, bueno, pues aún no lo hacen bien, pero esa palabra aún implica que hay un camino que van a recorrer, ¿de acuerdo? Simplemente ellos tienen que aprender a reconocer sus fortalezas y sus debilidades, ¿de acuerdo? Ambas dos, y sin reproches, ser valientes y continuar. Para conseguir todo esto, que parece fácil dicho, pero evidentemente, como tú has dicho, es una labor muy ardua, tenemos que convencerles que siempre vamos a estar ahí apoyándoles. O sea, los papás es una figura que siempre vamos a estar ahí, aunque cometan errores, que eso es algo que a los niños les asusta mucho, ¿de acuerdo? Entonces, hay que darles esa seguridad de que pase lo que pase y hagan lo que hagan, siempre vamos a estar ahí. Y por último, algo que también hemos comentado, que también es importante de matizar, y es que una vez tomemos esta decisión de animarles y educarles a que aprendan de los errores y que no pasa nada, nosotros como padres tenemos que asumir que algunas de las decisiones que ellos van a tomar no nos van a gustar, evidentemente, porque les estamos dando a ellos la potestad de elegir. Entonces, claro, los papás que tenemos esa experiencia los estamos viendo cómo van a meter la pata, cómo van a cometer un error, cómo van a hacer algo que quizás no estamos de acuerdo y no queremos, pero tenemos que de alguna manera respetar sus decisiones, porque ese es el tipo de aprendizaje que hemos decidido que ellos cometan. Así que esa también es una labor que nosotros debemos de asumir y estar preparados para hacerlo. Sí, además tenemos nosotros un bagaje ya muy interiorizado de sentirnos a lo mejor ridículos por cosas tontas. Por ejemplo, cuando estás en una charla y hacen alguna pregunta y tal, a ver, ¿quién no se queda jugando? Todo el mundo agacha la cabeza, ¿sabes? O sea, si tenemos eso como muy inculcado en nosotros mismos, ¿eh? Y realmente nuestro trabajo personal para poder ayudar a nuestros hijos es fundamental, ¿vale? Bueno, pues hemos acabado esta charla esta tarde, o este coloquio o conversación, no sé muy bien cómo llamarla. Siempre nos gusta, pues eso, acabar con algunos consejos prácticos y llegar un poco a una conclusión. Yo creo que la conclusión de esta tarde es que deberíamos ser capaces de entender todos que al final pues la vida es un gran reto que se mide por las dificultades superadas con
con esfuerzo y con ilusión, ¿vale? Bueno, pues no es mejor el que menos se equivoca, ¿vale?, sino el que dentro de esa equivocación sabe reconocer la parcelita de aprendizaje positivo que me va a dar esta vivencia, ¿eh? No es mejor el que no se derrumba nunca, sino el que sabe levantarse 70 veces. Y eso en el mundo empresarial, vamos, es algo que está muy dicho, ¿no? O sea, no se tiene que medir por el hecho de triunfar en mi empresa, ¡guau!, me va como una bala, sino, bueno, pues estoy evolucionando mucho, hay cosas que sí, hay cosas que no, pero sigo en ello, ¿vale? Y entonces eso es un buen aprendizaje para nuestros hijos. Y bueno, pues nosotros por nuestra parte no hay nada más esta tarde, les emplazamos a una nueva charla el trimestre que viene y les damos muchísimas gracias por su atención como siempre. Gracias. Muchas gracias.